Este tema es acerca de la sanidad del espíritu. John Wimber y Ken trabajaban en todo esto juntos años atrás. Les voy a desglosar poco a poco para que vayamos comprendiendo este tema. Tercera Juan capítulo 1, en una versión internacional dice: el anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de una buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí incluye salud mental, sexual, emocional, física, etc. Prosperar no es solo económico. En el grado que nuestra alma es prosperada, las otras cosas caen por su propio peso, en orden y en salud inclusive. Si pensamos que Dios no desea sanar, no desea lo bueno para nosotros, hay algo errado con nuestro cristianismo y creencias de Dios. Dios es bueno cuando Él inicia algo es porque nos ama. Si nos salimos de sus caminos es probable que vivamos consecuencias, pero eso no es porque Dios es malo. La disciplina es con amor y es para corregir. El deseo de Dios es que estemos bien, enteros, en cuerpo, alma, espíritu. Y hay un hambre para que nosotros seamos sanos, libres, hambre más de Él. Oremos para que estemos hambrientos y no pasivos, como sin pedir nada o pedir una actitud como, bueno, sí, lo que sea, lo que venga sobre nosotros, cualquier cosa, ¿verdad? Que estemos hambrientos y expectantes. Más bien, podemos ser agentes para sanidad de otros y ahí es donde nuestros esfuerzos cambian en tiempo y dinero. Es una forma clara de darnos cuenta dónde está nuestro corazón. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: busca el reino de Dios primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Debemos cambiar nuestra forma de pensar acerca del reino. Por eso se colocan 8 sesiones sobre el reino en el bloque 1. Conforme descubrimos las verdades del reino, nuestra mente cambia y vivimos diferente. Si vamos a seguir en este camino, implica que nuestra agenda sea ofrecida al Señor y Él utilizarnos como desea. Por eso es que no se trata de solo escuchar, aprender y recibir un certificado, un título, participación, lo que sea, en un curso o en un entrenamiento como este. Es en el hacer que descubrimos las cosas, cómo funcionan. Por eso es que en estos entrenamientos nunca vamos a parar. No es un entrenamiento que termina y vamos a ver hasta dónde vuelve a empezar otro entrenamiento. No, es un entrenamiento que tiene práctica continua y cuando termina el entrenamiento sigue la práctica continua. Vamos a descubrir que sanidad no es algo simple. Esto nos va a llevar por varios caminos. Ahora, ¿qué es la sanidad del espíritu? A veces no tenemos realmente la claridad de lo que el pecado hace en el ser humano, cómo afecta nuestra parte física, emocional, espiritual, pero esto es enfermedad que viene del pecado cometido y practicado. Vivimos en una sociedad donde el pecado no se toma realmente la atención que debería y mucho menos llamarle pecado, y con eso no es un tema religioso, es simplemente un tema confusión, desconocimiento, ignorancia. A veces no tenemos realmente la comprensión de que el pecado puede hacer daños catastróficos en el cuerpo o en el alma. No es solo lo de Adán y de Eva. Desde el principio fuimos creados como humanos sin muerte, obviamente por el soplo de Dios en nosotros. El diseño original era que el ser humano viviera por siempre. Por esta razón es que hablamos de restauración, aquellos que venimos y nacemos de nuevo. Y esto nos ayuda a entender que Dios, por eso, desea que seamos restablecidos en el diseño original. La promesa del Evangelio es que cuando nosotros muramos vamos a tener vida eterna, retomando con justicia adámica, Adán, en nuestro cuerpo. Por eso la encarnación, crucifixión, resurrección de Jesús, la venida del Espíritu, la santificación en nuestras vidas y nuestra glorificación. Eso Pablo lo dice: para aquellos que han sido justificados también serán glorificados. Esta dimensión entonces de sanidad, donde el espíritu humano se ve afectado debido al pecado, todo se ve afectado. El espíritu humano está en el centro, luego el alma, voluntad, mente, intelecto, emociones y cuerpo. Ellos tres interactúan y el espíritu humano siendo afectado por el pecado. Ahora, a nivel de ciencia, parte médica, cerca del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Esto quiere decir que el problema de la persona no necesariamente es físico y puede que no sea visible, no que no sea real, sino que no se ve. Casi siempre el problema que tenemos no necesariamente es el problema real, y por esta razón es que en oración y bajo la guía del Espíritu Santo es que debemos de explorar cuál es la raíz del problema. Entonces tenemos que tener conciencia y comprender que la gente cuando nos va a buscar debemos de hacer por eso un diagnóstico y ver más allá de lo que las personas están hablando. Y eso es así de simple, pero al mismo tiempo complejo. Si nosotros en un árbol lidiamos con la raíz, no habrá más fruto. Y es lo mismo con lo que implica orar por una persona.
Cuando veamos el fruto de la persona, debemos de preguntarle al Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál será la raíz de esto? Y por eso es que estamos hablando de la enfermedad del pecado. Cuando hablamos de la sanidad del espíritu humano, significa restauración de nuestra vida espiritual. Cuando Dios dijo que no comieran de un fruto de un árbol específico, porque si no iban a morir, no significaba físicamente, sino espiritualmente. Cuando Dios sopla sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre Adán, sopla vida convirtiéndose en un ser viviente. Por eso cuando pecan espiritualmente mueren. Por eso comprender acerca de la restauración de la vida espiritual, en nosotros podemos vivir la vida que Dios destinó para nosotros. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a pesar que morimos físicamente, cuando Jesús entra en nuestra vida, hay una restauración de vida y tenemos vida eterna y seremos resucitados en un cuerpo nuevo. La enfermedad del pecado es causada por nuestro propio pecado individual. Para esto es que tenemos el acceso al perdón que Jesús proclama. Cuando recibimos salvación, sí recibimos sanidad del espíritu, por supuesto, pero tenemos la oportunidad de continuar con la experiencia del perdón constantemente que nos mantiene espiritualmente saludables. Algunos creyentes, al no aplicar esto, llegan a vivir frustrados o en condenación constante sin estar conscientes de cómo Dios los puede ayudar. Posible que veamos a personas enfermas por no recibir el perdón de Dios o por no pedir perdón, por lo que hacen debido a que el concepto de pecado lo tienen menospreciado y viven en pecado sin darse cuenta. Y es porque estamos influenciados bajo una sociedad que practica el pecado y por eso es que tenemos que enfocarnos en los caminos de Dios, que nos ayudan a distinguir entre el pecado y lo que no es pecado, para que en el momento que estemos practicando el pecado podamos arrepentirnos, pedir perdón, recibir perdón de Dios. La primera clase de sanidad dice el perdón de pecados que Jesús ofrece cuando hay un arrepentimiento genuino. Que algo no sea tan malo para nosotros no significa que no lo sea. Por ejemplo, cuando jugamos la Ouija en el colegio, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo lo hice. Yo tuve que llevar también oración y liberación en ese sentido. Y fue por pura exploración, como cuando practicamos yoga cristiana, pensando en que supuestamente no es nada malo, y así sucesivamente sobre distintas prácticas y cosas que nos llevan a pecar. El no saber que algo es malo y practicarlo igual vienen consecuencias. Entonces, aquí vemos el caso de ejemplo en Génesis 3, del 1 al 24. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni toquen para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿verdad? Como lavándose las manos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre esa te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será por tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó de Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si nos sentimos desconectados con el Padre, es posible que tengamos una enfermedad de pecado, que nos ha alejado de Dios, que nos hace sentirnos desconectados, alejados. Cuando Dios dijo en el huerto, ¿dónde están? Y Adán dijo que tenían miedo por estar desnudos, tenía vergüenza. Y Dios sabía que si tenían miedo y vergüenza era porque y de su desnudez era porque habían comido el fruto. Cuando Dios hace estas preguntas, no es porque no sepa, es simplemente recordar, cuando Él nos hace ciertas preguntas como esta, y nos sentimos inclusive regañados, tenemos que, pues en amor, volver a tener esa reconexión con el Padre, donde las preguntas que genera es para ser confrontados con amor, pero no para generar mayor desconexión. Y cuando empezamos a sentir esa desconexión, es una enfermedad de pecado. Se comete el pecado, se desconecta uno del Señor. Y eso pasa. Antes de comer el fruto, ellos eran espiritualmente saludables. Ellos fueron tentados en sus sentidos a nivel de ver, tocar, probar, y el orgullo de no cumplir lo que Dios dijo que hiciéramos. Y ahora, con la enfermedad del pecado viene culpa, evadiendo a Dios. Puede ser una conciencia con culpa o sentimientos con culpa. Eso resulta en miedo. Y ahora lo que está pasando en el espíritu del hombre está contaminando el alma y en el área de las emociones. Eso, al traer vergüenza en ellos, tratan de pasar la culpa a otros. El ambiente a ellos les cambió por completo y de generación tras generación. Hoy por hoy vivimos el efecto del pecado. Hay otro caso en Génesis 25 de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor con favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro del vientre de ella se preguntaba, si va a seguir esto así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, hay 2 naciones en tu vientre, 2 pueblos se dividen entre sus entrañas, desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su vientre había mellizos. El primero en nacer fue pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Esaú se sintió tentado de vender sus derechos, igual como le pasó a Eva, que se sintió tentada a pecar. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, en el versículo 33, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Luego vemos cómo Esaú quiere matar a Jacob. Hebreos 12, del 15 al 17. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, ven aquí aparece, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben,
Cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Enfermedad de pecado está relacionado también con votos. Más adelante se explicará eso y juramentos. Cuando oramos por otros en enfermedad de pecado es muy importante comprender el tema de los votos, porque esto nos ata igual que los juramentos. Podemos ver en Mateo 5:33. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Cuando ustedes digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Vemos cómo Esaú entonces quiere matar a Jacob y es algo que lo desarrolla en su corazón. Génesis 27 dice así: a partir de este momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano, por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. Increíble. Cuando eso sucede en nuestro corazón, algo está pasando, y cae en la categoría de enfermedad de pecado. Y vemos que no tiene temor de Dios, por ende hay una desconexión. Hay un ejemplo que Ken explica acerca de este caso, y había un hombre que le había pedido a él que orara por sanidad, ¿verdad? Porque tenía un diagnóstico de riñón poliquístico. Resulta que este hombre cargaba muchísimo enojo hacia 3 grupos de personas: rusos, italianos y otro ahí, porque él fue perseguido en un país donde él estaba. Y a pesar que era un hombre creyente, que tenía 25 años en la iglesia, resultó que tuvo en oración, ¿verdad? Ken recibió una palabra de conocimiento acerca de tener un problema con un italiano, y el cual hizo negocios. Vino más información de que este hombre había contratado a alguien que matara al italiano, aún siendo, ¿verdad?, cristiano y todo. Y este cristiano, ¿verdad?, por la condición de su corazón, era más barato hacer esto que contratar a un abogado. Y Ken le dijo: si contrataste para que lo mataran aún sin que lo haya sucedido, porque ellos están esperando que les avises, Jesús dijo que si ves a una mujer con lujuria, con tus ojos has pecado, has cometido adulterio. Así que si contrataste para que lo mataran, sos culpable de asesinato. Así que le dijo: tienes que arrepentirte de este pecado de asesinato que está en tu corazón. Y cuando lo hizo, ¿verdad?, porque como que iba a vomitar y le pusieron el basurero, salió de él una pelota pegajosa de la garganta, pegó contra el basurero que estaban sosteniéndole, y el problema de salud fue sanado. Increíble, poderoso. Esaú de su corazón cometía ese deseo de asesinato. No podemos ver en la historia, antes de la situación, Caín había cometido asesinato. Y por la misma razón: pensamiento caído, problemas emocionales, voluntad corrompida. Desea matar a su hermano. Y esa era su forma de consolar su conmiseración. Todas las 3 dimensiones del alma fueron corrompidas y empieza a haber enfermedad de pecado. Lo que hagamos debe ser con gracia, cuidado, amor. Recordemos Gálatas 5, que habla del fruto del Espíritu, y recordemos 1 Corintios 13, que habla de gentileza, amabilidad, dominio propio. Que no estemos orando por personas, por más pecado sea, de una forma grosera, juiciosa. No estemos llamados a orar tampoco de manera superficial. A pesar que vamos a iniciar o se inician en estos entrenamientos oraciones de 1:30, 1:45, van a haber casos largos. Y tenemos que estar claros y conscientes que nuestro tiempo va a ser consumido en oración. Y por eso es que tenemos también que conocer un poco cada caso. Conforme vamos avanzando en los casos, pues programar una sesión larga para que sepamos, ¿verdad? Al principio yo lo pongo así para que iniciemos con algo, pero luego cada iglesia decidirá cuánto tiempo va a durar, porque eso sí requiere tiempo. Marcos 2, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sí, en sus corazones: ¿por qué habla así? Dicen ellos, ¿verdad? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban en sus corazones de esta manera, dentro de sí, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de ellos, de todos, de manera que todos se quedaron asombrados y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. A pesar que se ve más fácil perdonar el pecado que sanar,
La sanidad fue una demostración de que lo que se estaba diciendo de perdón de pecado venía con autoridad. A menudo, no siempre, la parálisis de las personas es un pecado, pero Ken ha visto más de 400 paralíticos levantarse de silla de ruedas, de camas, de todo. Y él dice que en todos estos casos, en su mayoría, ha tenido que lidiar con un pecado cometido, practicado, consciente o inconscientemente, pero practicado. Hay personas que dicen, usted no se sanó por su pecado, ¿verdad? Y tengamos como cuidado también de esto, ¿verdad? No caer como ese tipo de juicios donde las personas más bien se alejan de nosotros. Nuestra meta es ser instrumentos de libertad, de amor y de perdón. Ahora, también hay frases que Jesús dice, deja de pecar. Luego de que sana el paralítico, en Juan 5, ahí lo podemos leer en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ojo. Por lo tanto, lidiar con el pecado nos libera en muchas ocasiones de la enfermedad. Yo viajando con Ken tuve la oportunidad de, en México, de hace muchos años, de ver a un paralítico, bueno, un paralítico no, a una persona en silla de ruedas que no podía mover sus pies, levantarse de la silla de ruedas. Porque cuando se estaba orando por él, se recibió una palabra de conocimiento de usurería. El muchacho era prestamista y cobraba intereses súper elevados y había una persona que no le pagaba y lo que hizo fue secuestrar a sus hijas unos días. No les hizo nada, pero las secuestró. Entonces, pues Dios reveló que su sanidad física iba a estar relacionada con ese pecado. Y él tuvo que confesar ese pecado. Y delante de mis ojos, yo viajando con Ken, pude ver una sanidad de una persona levantarse en una silla de ruedas. Esto nadie me lo contó, ni me lo contó Ken. Yo lo vi con mis propios ojos y yo estaba ahí. Entonces es muy poderoso todo este tema de sanidad del pecado. De una forma somos espiritualmente sanos, por supuesto, cuando venimos a Cristo. Pero lo que pasa es que la gente no practica el beneficio del perdón. Cuidado con pensar, ya todo fue hecho una cruz, ya yo no pido más perdón en nada, ya yo no pido liberación ni sanidad, ya no necesito nada de eso porque todo fue hecho una cruz. Realmente nosotros necesitamos en este proceso de santificación seguir pidiendo perdón de pecados practicados en nuestra línea familiar, en nuestra vida personal o de lo que otros nos han hecho también a nosotros. Sin embargo, este tema particular de enfermedad de pecado está más en la categoría del pecado que nosotros practicamos. Ahora, por esa razón no podemos agendar a la gente tampoco en espacios de 10 minutos, ni hacer oraciones superficiales. Tenemos que tener claro que hay un tiempo involucrado en todo esto. ¿Por qué vemos en la sociedad o en la misma iglesia personas con cierto grado de demonización? Bueno, pues porque hay permisibilidad en las leyes, ¿verdad? Hay legalidad en drogas, en aborto, en matrimonios del mismo sexo. Hay, comercialmente personas como adivinos, brujos, yogas, prácticas de quiropráctica. Se vuelve como socialmente muy normal y por ende se abren puertas y hay pues cierta conexión a nivel espiritual, dejando influencias demoníacas en las personas. Enfermedad del espíritu es posible que nos detenga el potencial que Dios tiene para nosotros por tener pecados no confesados ni resueltos, ataduras de pecados o negligencia con Dios y los demás. Enfermedad del espíritu empieza a entrometerse y corromper otras áreas de nuestra vida, salud mental, salud emocional, nuestro cuerpo, demonios conectados a eso, problemas sociales. ¿Cómo entonces lidiamos con todo esto? El pecado debe ser confrontado, sacar a la luz con amor y respeto. A veces la mente está tan corrompida que realmente no se percata que lo que se está haciendo es pecado. Esa es una realidad y por eso es que es importante explicar a la persona, esto que está pasando es pecado, ¿verdad? No podemos simplemente dirigirla a confesar su pecado y pensar que se va a arrepentir genuinamente si ni siquiera sabe por qué es pecado y tampoco está tan convencida de arrepentirse. Es importante que la persona comprenda que es pecado y que debe de arrepentirse de esto porque está conectado a lo que le está pasando. Recordar que la confesión de pecado es arrepentimiento, no es remordimiento. Aquí podemos aplicar Juan 20:23. Una vez que la persona confiesa, nosotros como sacerdotes, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ministramos perdón y podemos decir, sos perdonado por el pecado cometido, de contratar asesinato, en el caso del ejemplo que ahora les estaba dando, y en el nombre de Jesús quedas absuelto o absuelta. Por supuesto, nosotros no tenemos este poder, pero como sacerdotes, mediante la gracia de Dios, tenemos ese poder delegado. Entonces Juan 20:23 dice, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les será perdonados. Aquí Jesús se lo dice a los discípulos, ¿nosotros qué somos? Discípulos de Jesús.
Eso aplica para nosotros. Entonces, cuando estemos orando por la persona, podemos utilizar esta guía, que sería expresarle el perdón sobre la persona, dejarla que viva el proceso, si tiene que llorar, gritar, patalear, lo que sea. Debe haber actos de arrepentimiento y restitución en la persona. Es posible que haya más de un pecado. Luego de esto venimos a la sanidad del espíritu, atacamos la enfermedad y la relación que con Dios será restaurada y crecerá en varias áreas de la persona. Es recomendable sugerirle a la persona que ingrese a algún discipulado. No sería recomendable que quede aislado solo. Es posible que la persona empiece a tener más y más sanidad cuando todo esto se hace. Entonces hay dos categorías, la sanidad del espíritu por un lado, que lidia con el pecado de enfermedad. La enfermedad puede que no sea física, pero tiene la raíz en el pecado propio de la persona que lo cometió. Y la sanidad interior, que lo vamos a ver más adelante, es cuando el pecado cometido es de otra persona contra nosotros. La idea es que le oremos al Señor y le preguntemos al Señor qué pecados, confesados, no confesados, conscientes o no conscientes, tenemos en nuestra vida que sea necesario confesar hoy. Y ahí hay un espacio donde podemos anotar cuáles son esas prácticas de pecado o pecados que hemos tenido y en la siguiente sesión presencial poder buscar en los grupos que vamos a dividirnos pues el grupo que usted sienta más comodidad para expresar su pecado o sus pecados. De esta forma que esas personas puedan aplicar esta guía que acabamos de orar. El perdón de pecados, Juan 20:23, quebrar el poder del pecado sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona, orar por sanidad si es algo físico, emocional o espiritual, y de ahí en adelante, si hay un espíritu asociado a ese diagnóstico, también quebrar el poder de ese espíritu y expulsarlo en el nombre de Jesús. Así que voy a orar para que el Señor en este proceso que vayamos anotando esa tarea, pues nos vaya revelando con convicción y que nosotros realmente caigamos en un verdadero arrepentimiento. Padre, te doy gracias por esta sesión, gracias porque nos has mostrado que realmente el tema del pecado es serio y tiene consecuencias a veces catastróficas. Te pido, Señor, que traigas revelación de pecado a nosotros con una convicción clara y firme, Señor, de cuáles pecados tenemos consciente o inconscientemente practicados en nuestra vida, en nuestra propia vida, Señor. Te pido que renueves nuestra mente, nos ayudes a comprender qué es bueno y qué es malo y sobre todo, Señor, que tengamos hambre de leer y de buscar y de aprender, Señor, tus leyes, tu realidad, Señor, para que no simplemente seamos ignorantes en estos temas y que sigamos pecando como si nada. Te pido que traigas arrepentimiento genuino y humildad en todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.